Hola, está viendo Noticias de Oro en el canal GIGOS TV. En esta edición, descubrirá cómo ha superado el oro al euro en la clasificación de activos de reserva más populares. ¿Podría el oro superar también al dólar en el futuro? ¿Qué operación a gran escala ha llevado a cabo el Banco de la Reserva de la India? No olvide darle a me gusta y suscribirse. Las compras masivas de oro realizadas por los bancos centrales en los últimos años han conducido a un resultado natural. Según el periodista y analista de Gansball Coins Han Nieuwenhuijs, en 2023, la participación del metal precioso en las reservas mundiales superó a la del euro. Por lo tanto, el oro es ahora el segundo activo de reserva más popular después del dólar estadounidense. Según los cálculos del experto, en 2008, el porcentaje del oro en las reservas mundiales era solo del 11%. Pero, como se sabe, una crisis económica a gran escala obligó a los bancos centrales a reconsiderar sus políticas respecto al metal precioso. Y en 2023, el oro ya representaba el 18% de las reservas financieras mundiales, mientras que el euro estaba estancado en el 16%. Ahora, el oro ocupa el segundo lugar después del dólar en esta materia. Sin embargo, hay una pronunciada tendencia hacia una reducción de las reservas de dólares en las reservas de los estados. En 2001, su participación alcanzó un máximo del 72%, seguido de un notable descenso hasta el 48% en 2023. El debilitamiento de la confianza en el dólar, según Nieuwenhuijs, está asociado a la falta de fiabilidad del dinero fiduciario, a las numerosas burbujas financieras, a la intensificación de los conflictos armados y al temor a la inflación. En estas condiciones, el oro, con su reputación centenaria, parece un activo mucho más preferible. Dado que los problemas que aquejan a las monedas fiduciarias no desaparecerán pronto, es posible que el oro también supere al dólar en la próxima década, escribe Han Nieuwenhuijs en su artículo. As the problems haunting fiat currencies won't fade anytime soon, it's possible gold will overtake the dollar as well in the decade ahead. Curiosamente, fue el oro el que alguna vez ayudó a que el dólar se convirtiera en la divisa de reserva número 1. ¿Cómo ocurrió? Descúbralo haciendo clic en la información sobre herramientas en la parte superior de la pantalla. Otros hechos también indican el creciente interés por el oro como activo de protección eficaz. Por ejemplo, el Banco de la Reserva de la India ha devuelto recientemente al país más de 100 toneladas del metal precioso que anteriormente había sido trasladado al Reino Unido para su almacenamiento. Y, como informa el Times of India, esta cantidad podría duplicarse en los próximos meses. Desde 1991, más de la mitad de las reservas de oro de la India se encuentran en el extranjero. Al parecer, esta situación ya no responde a los intereses del país. Las autoridades indias llevaron a cabo una compleja operación para recuperar un enorme cargamento de lingotes, que requirió meses de preparación y el uso de aviones especiales con un alto nivel de seguridad. Todo esto habla de una profunda comprensión por parte de los líderes estatales del papel fundamental del oro en el sistema financiero moderno. En tiempos de inestabilidad global, es mejor tener a mano el mayor número posible de activos resistentes a las perturbaciones económicas. Y en este sentido, casi no hay nada más fiable y probado repetidamente que el oro. Ha estado viendo Noticias de Oro en el canal GIGOS TV. Dele a me gusta, suscríbase a nuestro canal y haga clic en la campana. Pronto volveremos con un nuevo vídeo interesante. Hasta luego.